Quiero invitaros esta mañana a abrir la palabra en Jonás. Jonás, capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Y como decía esta mañana, cuando recordaba también que hoy ha habido un cambio de hora, que no durmierais, pues es el final de nuestro maravilloso libro. Yo estoy disfrutando mucho estudiándolo y aprendiendo, evidentemente. Y como decía Manolo también en su oración, espero que también sea de edificación para nosotros, porque sin duda alguna todo el contenido que tiene implica no solamente la labor que el pueblo de Israel tenía que hacer como nación escogida por Dios para anunciar esas virtudes, ese Dios tan único, tan maravilloso, como hemos cantado ahora en el cántico, sino que eso sigue siendo también ahora en la actualidad una función, un mandato para la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia es columna y sostén de la verdad. Y nuestro cometido, hermanos, más importante de todo como Iglesia, mientras estemos aquí en la tierra y el Señor no venga antes, es anunciar las buenas nuevas de salvación, porque hay personas que se van a salvar. Y nuestra función como Iglesia, nadie va a hacer esto, es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, que como todos sabemos, o si alguien no lo sabe aún, es el único que puede reconciliarnos con Dios, el único que puede apartarnos de su ira venidera, de su juicio justo y santo, y nos pone delante de Él, como hemos participado del pan y de la copa, santos y sin mancha, con una esperanza eterna de gloria a su lado, alabándolo. Qué hermoso es escuchar, hermanos, a la congregación cantar. Qué hermoso es cantar las verdades del Señor. Qué hermoso es poder glorificarlo todos juntos. Y cuando nosotros llegamos al capítulo final de Jonás, y no vamos a hacer un repaso al completo de todo lo que hemos visto, porque ya veíamos también que es un libro conocido, ¿verdad? Y lo que tratábamos de darle era un sentido más profundo de comprensión a una historia maravillosa que deja volar la imaginación con todos los milagros que tiene, ¿verdad? Las obras sobrenaturales que solamente pueden venir de Dios. Ahora, lo que quiero que veamos en Jonás capítulo 4, versículo 11, es algo que sin duda alguna nos puede sorprender, pero vemos de nuevo al mensajero renegado. Dice Jonás, si estáis ahí ya, capítulo 4, versículo del 1 al 11, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es eso lo que yo te decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?
Eso lo sabía yo. Eso lo veía yo venir. ¿Cuántas veces habéis dicho esta frase o la habéis escuchado? Eso lo sabía yo. Esto se veía venir. Ahora, hermanos, yo quiero comenzar hoy con algunas preguntas que yo me hacía. Pensando en esto que acabamos de decir, esta frase tan sonada, tan ventajosa, porque la decimos cuando ocurre lo que acontecíamos que iba a ocurrir, ¿verdad? Es una frase ventajosa. Ahora, ¿qué rebeldía es peor? Quiero que estemos pendientes de estas preguntas. ¿Qué rebeldía del hombre es peor? ¿Huir de Dios o cuestionar a Dios? ¿Qué rebeldía es peor? ¿Huir de Dios o discutir con Dios? En un principio, cuando nosotros leemos la historia final del libro de Jonás, uno puede sacar conclusiones inmediatas, ¿verdad? Es que el texto invita a eso. El mismo texto nos invita a tomar ya unas conclusiones con todo lo que hemos leído. No me refiero ahora al capítulo final, sino en general. Pero pensando en el capítulo que acabamos de leer, podríamos decir, hay que ver qué mente más olvidadiza tiene el hombre. Qué mente más olvidadiza, que hace muy poco tiempo lo que había pasado con Jonás, y escucha cómo nos lo encontramos ahora de nuevo en esta actitud. Otra conclusión, otro pensamiento que viene a nuestra mente leyendo todo esto es cómo podemos hablar con Dios como si le estuviésemos hablando a un hombre cualquiera. ¿Cómo podemos discutir con Dios, debatir con Dios como discutimos entre nosotros, verdad? Creyendo que nosotros estamos por encima de Él. Tratándolo como un hombre normal y corriente, cuando es Dios. Otra conclusión podemos decir, ¿cómo nos gusta renegar? ¿Cómo nos gusta renegar de todo aquello que no es lo que nos conviene? Porque yo leyendo, hermanos, todo el libro, más de una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, sacas conclusiones que son muy similares a las actuales en el día de hoy, ¿verdad? Porque ves historias de misericordia de Dios, de soberanía de Dios, pero de actitudes del hombre constantemente cabezonas, rebeldes, ante aquel que decimos conocer, que nos ha salvado, que está al control absoluto de todo, de nuestra vida. Si nosotros no leyéramos el capítulo final del libro, si no hubiésemos leído el capítulo 4, no hubiésemos quedado en el capítulo 3, todos estaríamos pensando qué bien que Jonás aprendió la lección. Qué bueno que Jonás aprendió la lección y se puso contento con el arrepentimiento de los ninivitas. Qué bueno que Jonás cierra el libro diciendo que no volvió a ser un hombre rebelde. Si hubiésemos terminado en el capítulo 3, sacaríamos esa conclusión. Pero hermano, desafortunadamente no es eso lo que sucedió. Porque en el principio del capítulo 4 vemos otra vez a Jonás como en el principio, con rebeldía. Ahora no está huyendo en un sentido literal de la palabra. Ahora no lo vemos aquí subiéndose a un barco para huir de la presencia de Dios a un sitio, poniendo kilómetros por medio. Tampoco lo vemos que regresa a su tierra, sino que está en Nínive. Pero lo vemos renegando contra la voluntad misericordiosa y salvadora de Dios hacia los ninivitas. Lo que vimos en el pasaje anterior fue el mensajero recomisionado. Y no mucho tiempo después, cuestión de días, vemos de nuevo al mensajero renegado. Jonás, a lo largo de todo lo que hemos visto, hermanos, nos había mostrado que tenía conocimiento de Dios. Él conocía a su Dios, al único Dios verdadero y todopoderoso, al Dios soberano. Él había experimentado su misericordia. Si vemos Jonás, capítulo 1, versículo 9, dice, soy hebreo.
Eso ya era importante para los que le estaban hablando, los marineros que lo estaban interrogando, ¿verdad? Y temo a Jehová. Y daros cuenta cómo lo caracteriza, cómo habla de él. El Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás conoce a su Dios. Un poco más tarde, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 3, cuando está orando, él manifiesta por medio de su oración, como ya pudimos contemplar, que su Dios es misericordioso, que su Dios responde en medio de la angustia, en medio de la desesperación, hasta incluso cuando estamos en los límites de la muerte, Dios responde. Conoce a su Dios todopoderoso, misericordioso. Tiene conocimiento porque lo ha experimentado en su propia vida. Reconoce la soberanía de Dios. Es decir, Jonás conoce a Dios perfectamente. Dice en la oración: entonces oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Y daros cuenta el conocimiento, y él me oyó. Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir, hermanos, el conocimiento que Jonás tenía de su Dios era un conocimiento perfecto. No solo porque creía en él, porque era el Dios del pueblo de Israel, sino porque lo había experimentado en su propia vida. Había experimentado la soberanía de Dios. Es más, había experimentado parte del juicio de Dios por su desobediencia. Una pequeña dosis del juicio de Dios, Jonás la había experimentado por su desobediencia, pero no la muerte. Reconoció que todo lo que le estaba pasando lo merecía. Versículo 3, como hemos leído. Dios expuso de forma temporal a Jonás lejos de su presencia. Así que nos damos cuenta, hermano, y digo esto porque cómo un hombre, cómo una persona puede hablar así con Dios o así de Dios, habiendo experimentado lo que Jonás ya había experimentado, teniendo el conocimiento que tenía de Dios. Como Dios, derramando una pequeña porción de su ira por la rebeldía que estaba teniendo, lo que hace es derramar en inmensidad su gracia sobre él para mantenerlo en vida y para recomisionarlo. Y sin embargo vemos de nuevo a un hombre conocedor de Dios, oponiéndose a la voluntad de Dios. De nuevo oponiéndose a la voluntad de Dios. Hermanos, esto es lo que vemos aquí. Jonás cuestiona la acción de Dios. Jonás cuestiona la voluntad de Dios en el capítulo 4. Y lo vamos a ver de dos maneras. La primera es la desagradable reacción de Jonás a Dios, versículos del 1 al 5. La desagradable reacción de Jonás a Dios. En segundo lugar, vamos a ver la reprensión de Dios a Jonás, versículos del 6 al 11. La desagradable reacción de Jonás a Dios. Leemos de nuevo los versículos del 1 al 5. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad.
La desagradable reacción de Jonás es evidente aquí, ¿verdad? Si nos damos cuenta, el versículo 1 del capítulo 4 comienza con un pero. Hay un contraste entre lo que acaba de acontecer ante la obra de Dios, ante la reacción de Jonás. Hay un contraste y no es un contraste pequeño. Recordemos, Dios se había arrepentido de lo que había mandado a Jonás pregonar que Dios iba a hacer en 40 días, destruirlo. Destruirlo por completo. La ira de Dios por la maldad de los ciudadanos de Nínive iba a ser secada, arrasada por completo. Pero Dios se arrepiente porque los ninivitas se vuelven de su pecado. Y Dios los perdona y los salva. Y ahora nos damos cuenta del contraste, porque el contraste viene por la actitud de Jonás. Porque dice el pasaje, pero Jonás, y apunta directamente a él. Ahora, hermano, ninguna de las acciones de Dios, daros cuenta, Jonás aquí va a empezar a cuestionar, va a dar los motivos reales por los que desde el principio él se montó en un barco y se fue. Pero ninguna de las acciones de Dios, hermano, puede ser cuestionada por el hombre. Ninguna. Ni por Jonás en su día, ni por nadie del Antiguo Testamento, ni por nadie en la actualidad puede cuestionar las decisiones de Dios. Y Dios aquí, en base a su misericordia por el arrepentimiento de los pecados de los ninivitas, él se vuelve de lo que él iba a hacer. Y sin embargo, a Jonás esto le causa un gran disgusto. Hermano, esto es algo fundamental para cada uno de nosotros. No podemos cuestionar nunca la voluntad de Dios. Las situaciones que pasan, que vienen de Dios, nos agraden, nos gusten o no nos gusten. Nosotros no podemos cuestionar la voluntad de Dios si es descargar su ira sobre alguien, como si es descargar su juicio, como si es que derrama de su gracia. Dios lo hace todo de forma perfecta. Él es santo y perfecto, Él es el omnisciente, Él sabe todas las cosas. Nosotros no tenemos ningún derecho ni ningún deber a cuestionar absolutamente nada, aunque haya cosas que nos sobrepasen y que no entendamos y que no comprendamos. Pero aquí está hablando de la salvación. Nunca puede ser cuestionada, hermano. De a quien Dios quiera salvar o no quiera salvar, eso es cosa de Dios. No podemos cuestionar nada de esto. De qué hace Dios, de cómo lo hace Dios, está sujeto, y esto debemos de entenderlo perfectamente, a cada uno de sus atributos, hermanos, que lo caracterizan como el único Dios santo y perfecto. Y vemos que la reacción de Jonás, lo que produjo aquí que Dios se arrepintiera de destruir a Nínive y los salvara, le produjo un disgusto, como si los quería haber destruido. Dios estaba en su perfecto derecho de hacer lo que quiera. Pero la reacción en Jonás, hermano, es la misericordia. Lo que produce esta actitud, este contraste, es la misericordia grandísima de Dios ante el arrepentimiento de pecadores. ¿Puede el hombre contender contra Dios? ¿Podemos nosotros contender ante su soberanía? ¿Nos atrevemos a hacerlo? Porque hay un gran debate universal sobre esto, hermano. Yo pienso que Dios, tú escuchas a Dios. A veces pensamos y decimos de Dios porque endulza la frase, pero no, conoce a Dios. Jonás conocía a Dios perfectamente. ¿Puede el hombre contender contra Dios? ¿Recordáis la conversación de Dios con Job?
Dios dijo a Job, después de someterlo a una serie de preguntas de todo tipo, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41. Nosotros llegamos al capítulo 40, versículo 2, y ahora Dios va a preguntar a Job. Ya ha hablado con sus amigos, ya la situación de Job es dramática, ¿verdad? Es triste, el Señor tiene el control de todo, el Señor es soberano. Conocemos también la historia de Job profundamente, ¿verdad? Pero en el capítulo 40, versículo 2 de Job dice: ¿Es sabio contender con el Omnipotente? Pregunta Dios a Job. El que disputa con Dios, que responda a esto. ¿Quieres tú discutir con Dios de su voluntad? ¿De si es misericordioso o es juicioso? Pues responde a esto primero. ¿Es sabio contender con el que todo lo puede? Daros cuenta, porque Job reconoce que es un vil. Hermanos, no es que nosotros digamos que Job era un vil. Él personalmente lo reconoce. Dice el versículo 5 del capítulo, o sea, los versículos 4 y 5 del capítulo 40, ¿qué te responderé? Está hablando con Dios. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Una conversación entre Dios, en el que Dios lo reta. Bueno, ¿quieres contender conmigo? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi soberanía? ¿Quieres contender con el Omnipotente, con el que todo lo puede? Versículos 7 y 8 de capítulo de 40 de Job. Bueno, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, Dios, a Job, y tú me responderás. Y daros cuenta qué pregunta, la primera. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Hermano, aquí Dios está teniendo con Job una conversación en la que le está haciendo unas preguntas retóricas. Unas preguntas retóricas. Ahora, Job está siendo afectado, evidentemente, por esto. Porque él reconoce la soberanía de Dios. Porque él reconoce la gracia de Dios. Porque él reconoce la voluntad de Dios. ¿Contendemos nosotros contra Dios porque no entendemos su voluntad para salvar? ¿Acaso nos creemos nosotros que la gente es más merecedora de salvación o condenación por encima de la sabiduría de Dios? Pues contiende con él. Pero, como le dijo a Job, cíñete los lomos. Cíñete que te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Pero a mí, de todas estas preguntas, hermano, la que más me hace temblar es la que le dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tú tienes más misericordia que Dios? ¿Nosotros tenemos más gracia que Dios para hacer lo que consideremos que es mejor? Volvamos a Jonás. Y quiero que entendáis la ilustración con eso. Porque lo que Jonás estaba haciendo aquí era esto. Desaprobando la gracia derramada por Dios para unos miserables ninivitas, gentiles, crueles hasta lo máximo. Y estaba desaprobándola con una actitud rebelde. Aún habiendo experimentado la gracia de Dios en su vida. Y como veremos ahora con la ilustración, la gracia de Dios en su corazón. Dios ha establecido destruir Nínive, pero decide perdonarlos y arrepentirse. Y mirad, hermanos, los ciudadanos de Nínive tenían una naturaleza tan caída como la tenía Jonás. Excepto que Dios,
quiso derramar gracia en Jonás y quiso derramar gracia en los ninivitas. Pero su naturaleza caída, como todo y cada uno de los que estamos aquí, seamos unos asesinos reverdes o seamos los más simpáticos o los más agradables o que no hacemos nada, es una naturaleza que necesita ser redimida por Cristo Jesús. Si no, el castigo va a ser el mismo que iba a ser para los miembros de Nínive. Dios los perdonó, a pesar de que su maldad había subido delante de Dios. En su arrepentimiento, en su gracia, en su soberanía, Dios perdonó a los ciudadanos de Nínive. Y eso trajo tristeza a Jonás. Y dice que se apesadumbró y se enojó por esta gracia de Dios, hermano. Y estalló y emitió su motivo real del por qué desde un principio no quería predicarle el mensaje a los ninivitas. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso huí de ti, por eso me apesadumbré, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, daros cuenta qué clave, que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora podríamos decir, bueno, por lo que está diciendo aquí Jonás, esto ya se lo dijo entonces a Dios en el primer capítulo, ¿no? Como yo te dije. O sea, me apresuré a irme por este motivo. Dios mío, tú lo sabías, yo te lo dije. Bueno, Dios lo sabe todo porque es omnisciente. Dios sabía desde el principio por qué estaba huyendo, porque no quería la salvación de los hombres y las mujeres y los niños de Nínive. ¿No es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Ahora, esto es muy importante, hermano, en el contexto que dimos al principio. Porque veréis, como ya dimos algunas pinceladas en los primeros capítulos, Jonás era un judío patriótico. Era un israelita de los de principio a fin. Y como hemos venido apuntando y ahora lo manifiesta él mismo con sus propias palabras, era tan celoso de su propia nacionalidad, era tan celoso de las bendiciones que Dios le había dado egoístamente, que era incapaz de que nadie pudiese compartir los privilegios que Dios le había dado a su pueblo Israel. No quería compartir las bendiciones de Dios con nadie. Daros cuenta hasta el punto que llegaba su celo. De ahí que, conociendo estas características de Dios, no quería que estos crueles ninivitas se salvaran. Ese era el motivo principal por el que él estaba huyendo. Claro que es verdad que para Israel es la promesa, y para Israel va a ser la promesa, pero muchos de ahí se van a perder también. Pero aunque nosotros tengamos promesas, aunque el pueblo de Israel tenga promesas especiales para ellas, el hombre, ni aun un profeta de Dios, puede designar quién puede disfrutar de esas promesas y de esas bendiciones, sino solamente Dios. Y trasladándolo eso a la iglesia, igual, hermano. No hay cristianos más cristianos que otros. No hay creyentes más creyentes que otros. Hay salvados y hay perdidos. Y una persona que ha sido salvada, haya nacido en una familia creyente, o haya venido del mundo, o haya tenido las diferentes, una vez que ha sido salvada, va a disfrutar de las mismas bendiciones unos que otros. Unos que otros. Lo que Jonás no estaba enojado es porque Dios había derramado su gracia soberana, su amor sobre personas que él consideraba que no deberían de hacerlo. Hermano, probablemente nosotros pensemos, hay que ver Jonás, hay que ver Jonás.
¿Sabéis una cosa? Cuando lo dijimos al principio, aquí, con el libro de Jonás, Dios está mostrando una reprensión hacia el pueblo que había escogido. ¿Sabéis por qué? Porque Israel, que tenía que ser la nación que alumbrara al resto de las naciones como santa, poderosa, para presentar al único Dios, estaba olvidándose de su cometido. Y Dios le estaba dando una lección muy importante a ellos. Si saltamos ese puente a la actualidad, decíamos al principio que la Iglesia es la responsable de predicar, de llevar el mensaje de salvación al mundo caído, a las personas que nos rodean. Y aquí hay un alto grado de responsabilidad, hermanos, no lo individual. Nuestra victoria no es que prediquemos a uno y nos exaltemos por nuestro conocimiento, sino la función completa de la Iglesia, que es el cuerpo, para lo que está llamada. Evidentemente lo hace por personas individuales, por ti, por mí, a las personas que tenemos cerca, a las personas que nos relacionamos, pero eso es un éxito de Dios, hermanos, es un triunfo de Cristo, el cual nos da el privilegio de predicarlo como Iglesia, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Lo que Dios estaba mostrando aquí a Israel, ¿sabéis lo que era? Que con todos los privilegios que tenían, eran unos siervos inútiles. Eran unos siervos inútiles. Es muy probable, hermanos, que Jonás supiese por otros profetas contemporáneos a él, como Oseas o Amós, que estos ninivitas iban a ser los destructores de Israel, como así sucedió, 722 a.C. Y por eso aún su celo era peor. ¿Vamos a darle salvación a esos que en un futuro van a destruir nuestra nación? Pues sí. Esa era la voluntad de Dios. Así que había unos sentimientos encontrados en él, hasta el punto de creerse que ellos no tenían o no eran merecedores de la salvación. Y se apesadumbró y se afligió. Y daros cuenta las consecuencias una de la otra. Apesadumbrarse es conmoverse, pero es conmoverse en un tono negativo. Él se sintió dañado por la obra de Dios, se sintió dañado por la gracia de Dios. ¿Y esto qué produjo? Un enojo. O sea, se apesadumbró, se entristeció y a la vez se enojó. Enojarse es acalorarse. Es acalorarse, enfurecerse. Dice el significado de la palabra en hebreo, arder en cólera. Así que este enojo de Jonás no fue un enojo de, bueno, pues ahora que le he predicado, porque el mensaje había sido efectivo, ahora voy a volver y le voy a decir, no, se enojó, que se entristeció de ver lo que estaba sucediendo con su salvación, pero un enfado de tristeza por ver una obra buena de Dios. Daros cuenta cómo lo identifica él. Yo sabía que tú eres Dios clemente. Yo sabía que eres un Dios piadoso. Yo sabía que tú eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Y daros cuenta qué característica de Dios, hermano. Que Dios sea clemente significa que anhela favorecer a otros. Él desea favorecer a otros. Dios es clemente. Dios ha sido clemente con cada uno de nosotros y lo sigue siendo. Más con su Hijo. Dios es piadoso, que significa que Dios es tierno en su afecto. Es tierno con cada uno de nosotros. Está siempre en disposición su mano para cogerla, para prendernos de ella. Tiene un efecto amoroso como no lo puede tener nadie. Dios es tardo en airarse, hermano. Jonás lo está identificando y nosotros lo sabemos por otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? Dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y fijaros la frase de ahora, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios es tardo en airarse. ¿Que va a hacer su juicio? Sí. Pero Dios quiere la salvación para todas las personas. Y dice, eres grande en misericordia. Claro que sí. La misericordia significa un amor fiel, un amor leal. En este caso, hermanos, una fidelidad al pacto que Dios había establecido con su pueblo Israel. A pesar de su infidelidad del pueblo de Israel, Dios seguía siendo fiel. Su misericordia es grande. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestro despego a las cosas de Dios, Dios sigue siendo misericordioso, porque ahora estamos bajo un pacto mucho mejor que todos los anteriores. Y acabamos de participar del pan y de la copa recordando la venida de Cristo. Jonás sabía que Dios no había escatimado. Daros cuenta, esto que hemos dicho ahora, Jonás era consciente que Dios no había escatimado ni uno solo de sus atributos, de su gracia, para salvar a estos pecadores ninivitas. Un autor llamado Jameson R. Fawcett dice: el plan de Dios era enseñar a Israel, por el ejemplo de Nínive, cuán inexcusable era su propia impenitencia y cuán inevitable iba a ser su destrucción si perseveraban en su maldad, en la maldad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Así que Jonás, este es el motivo por el que huye. No quiere la salvación de ellos, hasta el punto que prefiere la muerte. Prefiere morir a ver un pueblo salvarse. Hermanos, ¿puede pasar por nuestra mente algo parecido a esto? ¿Puede pasar por nuestra mente que un creyente pueda eximir a alguien de la salvación porque no ha hecho un daño? ¿Porque no se lo merece? Porque es tanto lo que ha hecho en mi vida, es que tú no sabes la maldad de esta persona. Me ha hecho tanto daño que no le voy a predicar ni el Evangelio, porque este no se merece estar en el cielo. ¿Alguien te ha producido esto alguna vez en tu vida, que puedas desear eso? A bote pronto, probablemente digamos que no, pero indaga un poco en tu corazón. Y si pensamos que no lo merece, estamos en la misma actitud que Jonás, cuando él estaba debatiendo con Dios haber salvado a personas que consideraba él no merecían la salvación. Pide la muerte, hermano. Pidámosle al Señor que cuide nuestro corazón para no eximir nosotros a nadie de salvación, sino que le prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo, que murió en la cruz para salvar a pecadores como cada uno de nosotros lo éramos, y en su gracia nos salvó. Ninguno, hermano, ninguno éramos merecedores de ser salvados. Y el Señor en su gracia nos salva. No nos pongamos en nuestra boca, este es un demonio, este es un diablo, este es que me ha hecho, este es que me ha dicho, este... Cuidado, porque tú no eras menos que este. Tú no eras menos, ni a lo mejor lo eres. No somos, perdonad que haya... Y a lo mejor ni lo somos. Pero ahí es donde tenemos que ver en la infinita misericordia y gracia de Dios para salvar a quien Él quiere, como Él quiere, por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Le dice Dios. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Era tal el estado de tristeza de Jonás que lo lleva a debatir con Dios. Qué reacción más desagradable, ¿verdad? Pero Dios tenía preparado una lección visual en la experiencia de lo que ahora le iba a hacer. Y Dios, ahora que lo había consolado, que lo había ayudado, que lo había preservado de la muerte, ahora lo va a reprender directamente. Dios va a reprender
a Jonás. Y preparó Dios Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte una vez más, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú, ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En primer lugar, hermano, Jonás responde a Dios. Ahora, como leemos, sale de la ciudad, se va al oriente y se prepara, daros cuenta hasta dónde llegaba el enojo de Jonás. Se prepara una enramada para ver qué le iba a acontecer a Nínive. Él se prepara un sitio, digamos un palco. Si vamos a un gran estadio donde mejor se ve, dicen que es los palcos. Bueno, él se prepara un sitio donde no sabemos a qué distancia está viendo Nínive al completo, una gran ciudad. El plazo de los 40 días aún no había pasado, en el que Dios había dicho que lo iba a destruir. Así que daros cuenta, Jonás estaba pensando que lo que Dios había hecho con ellos había sido una gracia excepcional, por un breve tiempo, pero que Dios iba a descargar su juicio sobre ellos. Es decir, se plantó allí para ver la destrucción, probablemente, de Nínive. Es triste esto, ¿verdad? Pensaba que la decisión de Dios era una decisión temporal y que al final de los 40 días, como Dios tenía su propósito inicial, lo destruiría por su pecado. Así que va a observar lo que está sucediendo allí y se prepara una pequeña choza, probablemente en medio de un desierto, con 4 ramas. No la pudo cubrir por la parte alta porque el Señor prepara precisamente esa sombra, ¿verdad? Él se prepara allí una enramada para librarlo del sol cuando estuviera en pleno apogeo. Pero su egoísmo es tan evidente que Dios le va a dar una lección con todo esto. Valorar más una cosa material que las vidas humanas de las que Dios había ya salvado. Dios preserva una vez más la vida de Jonás, hermano, por medio de una calabacera, una planta que lo protegiera del sol. Esta es la parte que más conocemos, ¿verdad? Probablemente fuera la planta de ricino, que nace de una manera muy rápida y sus hojas son muy anchas. Tiene una altura aproximadamente de unos 4 metros, 3 metros y medio, 4 metros, y dan una gran sombra, ¿verdad? Pero daros cuenta, aunque el proceso del crecimiento de una planta sea como todas las plantas, aquí vemos una obra milagrosa de Dios. Veíamos varios milagros, aquí hay uno de ellos. La hace crecer en un instante para proteger a Jonás. Una vez más, vemos al Dios soberano, al creador del universo, al creador de todas las maravillas, creando una planta para proteger a Jonás. Pero Jonás va a mostrar aquí sus deseos. Dice que después Dios prepara un gusano, otro milagro. Esta planta, a pesar de que es muy alta y muy grande, esos gusanos atacan a la raíz con la función de destruirla en un santiamén. Pero estos son obras sobrenaturales de Dios, hermano. Son milagros de Dios para enseñar una lección. Que luego prepara un viento solano. Y Jonás, una vez y otra vez, por su descontento, cuando le vienen bien las cosas se ponía contento, cuando le venían mal deseaba la muerte.
Y yo me hacía la pregunta, hermano, ¿nosotros creemos que a Dios le gusta jugar con nuestras emociones? Nosotros vemos aquí a un Dios juguetón diciendo una lección, otra lección, pum, pum. No, ¿verdad? Lo estaríamos mirando como un hombre. Dios no juega con los sentimientos de los hombres, hermano, como si no le importaran. Recordad que todos y cada uno somos creados a imagen y semejanza de Él. Pero Jonás sí estaba mostrando que si la vida le iba bien, vamos a generalizarlo, que si las cosas le iban bien, él estaba feliz, con la sombra de la calabacera, con su enramada, pero cuando las cosas le iban mal, entonces renegaba de Dios. Y Dios está enseñando aquí, hermanos, que todo viene de Él. Todo procede de Dios. Todo lo que tenemos es por su gracia, por su misericordia. Él quita y Él pone. Y los sentimientos de Jonás estaban encontrados dependiendo de cómo le estaba llevando. Pero, para terminar, ¿qué estaba enseñándole Dios aquí a Jonás? Jonás, esperando la muerte que había pedido en oración, se alegra más de una calabacera que de la salvación de los ninivitas. Ande yo caliente, ríase la gente. Tengo un coche, quiero 3. Que quiero una finca, quiero 4. Que tengo un vestido, quiero 20. Que tengo, cuando no, qué mala cosa. Todo, hermanos, los creyentes, todo en la vida debemos de planificarlo conforme a las cosas de Dios. Luego se nos pueden torcer, evidentemente. Pero todo lo planificamos en las cosas de Dios. Mirando las cosas terrenales como efímeras, apostando por las cosas que van a estar en el reino de los cielos. Ahora, a él se le olvida que le ha pedido la muerte a Dios cuando el gusano se come la calabacera. Y Dios le va a dar una respuesta, hermanos, que es una respuesta también para cada uno de nosotros. Dios le hace ver su egoísmo al sufrir por una planta que ni él tan siquiera la regó con un gramo de su sudor. Más preocupación por eso que por la salvación de los ninivitas que Dios en su gracia había derramado. Termina con una pregunta el libro. Qué curioso, ¿eh? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y termina con una pregunta. 120.000 no hace referencia a todos los habitantes. Aquí hace alusión a 120.000 que no disciernen entre su mano derecha y su izquierda, a niños. Probablemente los habitantes al completo de Nínive serían 600.000. Y el Señor dice, ¿no voy a tener yo misericordia tanto de unos como de otros? Aquí no está haciendo alusión a que los niños se iban a salvar por ser niños, no. Probablemente una ciudad tan pagana estaba enseñando desde sus principios a esos niños una moralidad y una ética malísima. Malísima. Pero Dios está mostrando aquí las preocupaciones de Jonás por la preocupación suya. Y Dios, hermano, nos está enseñando que Él quiere seguir salvando. Ahí queda la pregunta. No sabemos por qué termina el libro así. Hay varias interpretaciones con respecto a la reprensión a Israel. Evidentemente hay una dura advertencia en su contexto a Israel. Pero para nosotros en el día de hoy, hermanos, el mensaje del Evangelio, que es el que predicamos, sigue teniendo poder para salvar. Nosotros no decidimos quién se salva y quién no se salva. Nosotros predicamos el Evangelio de salvación. A quien sea, a las personas que se nos pongan delante, sin mirar su condición, sin mirar cómo están, sencillamente predicamos el Evangelio.
Y Dios que obre en sus corazones para salvarlos. Que Dios siga trabajando en la vida de aquellos que aún no se han arrepentido, para que se arrepientan y vengan delante de Dios. Dios salva sin acepción de personas. Hermanos, una lección más. Seamos dóciles. Seamos dóciles ante Dios. Seamos obedientes. Tengamos amor por medio de aceptar la voluntad divina que nos enseña por medio de su libro, en este caso del profeta Jonás. Que el Señor bendiga su palabra.